¿Me escucha? Ya está grabando. Eh, Buen día a todas y todos. Un saludo de parte de la Universidad Católica del Norte. Estamos aquí hoy reunidos para tocarle un tema sobre cómo se tiene esa visión histórica de la evolución del concepto familia según las ideas de y los estudios hechos por Federico Engel o Friedrich Engel. Hoy los estamos acompañando aquí la compañera Yamilet Bello, la compañera María José Guerra Salgado y mi persona Jorge Luis Taján, todos estudiantes del quinto semestre del programa Trabajo Social de la Universidad Católica del Norte. Para poder abordar el tema sobre cómo Federico Engel plantea el concepto de familia y su evolución histórica, debemos primero saber cuál era la ideología y la corriente filosófica que manejaba Federico Engel. Federico Engel, un gran colaborador de Carlos Marx, Carlos Marx, el padre del socialismo y del comunismo, donde se planteaban unas ideas liberales y alternativas a los modelos políticos de la época, lo cual conformó la antigua Unión Soviética. Pero para no desviarnos del tema, empecemos con lo que él mira como las diversas estructuras de familia a lo largo del tiempo. A continuación, nuestra compañera María José Guerra Salgado nos va a ir explicando unos temas de definiciones, ya que Federico plantea este tema desde el tema de la atracción sexual y el tema de cómo se maneja la intimidad y cómo esto va relacionado con la salvaguarda de los bienes y la propiedad privada. A continuación los dejo con la compañera María José. Muy buenos tengan todos. Aquí les voy a hablarles sobre la promiscuidad primitiva. En las sociedades primitivas, las relaciones sexuales y parentales eran menos rígidas. La propiedad era comunal y no existía una idea de la herencia privada. Las familias eran amplias, descarterizadas, lo que fomentaba una comunidad fuerte y compartida de cuidado, crianza de los niños. También les hablaré sobre la monogamia. A medida que surgieron las primeras formas de propiedad privada y la agricultura, la monogamia se estableció para asegurar la transmisión de la propiedad. La familia monogamia consistía en una relación heterosexual única, en la que el hombre era propietario y la mujer se encargaba del hogar y la crianza. También hablamos de la monogamia burguesa. Engel argumentó que la monogamia burguesa era la forma de familia predominante en las sociedades capitalistas. En esta etapa la familia se convirtió en una institución económica donde el hombre trabajaba fuera del hogar para sostener económicamente a la familia, mientras que la mujer se encargaba del trabajo doméstico y la crianza de sus hijos. Muy interesante lo que nos acaba de compartir en estos momentos la compañera María. Eh, Nos gustaría hacer unos comentarios sobre estos tres términos: promiscuidad primitiva, monogamia y monogamia burguesa, ya que están directamente relacionados al tema de las relaciones de procreación o relaciones íntimas y el tema de mantener los bienes. Entonces, nuestra compañera Yami, que nos de una explicación o una opinión sobre estos tres temas, y ahí vamos abordando cada uno de los temas que nosotros como estudiantes consideramos relevantes para entender durante esta exposición. Buenas tardes, mi nombre es Yamilet Bello. Mi comentario a seguir de uno de los temas, en un inicio
se comentaba la familia donde los abuelos, abuelas, tíos, sobrinos, entre la misma familia, procreaban para así poder que se fuera aumentando la población. Después podemos ver lo que es la monogamia burguesa, que es donde las sociedades capitalistas, donde dice Engel que observa que las familias se convierten en una institución económica, donde el hombre es el que trabaja y la mujer es es la que mantiene la casa, la que se ocupa de los niños y de la familia, del hogar. Y está la monogamia, que es donde aparece por la necesidad, donde está es la aparición de las propiedades primitivas o privadas y la necesidad de transmitir la propiedad que surge de la monogamia en esa etapa, donde se ve los hermanos, los padres, teniendo ese tipo de relación para mantener su herencia en el mismo ámbito. Ese es mi aporte, que se veía demasiado eso. O sea, al principio lo veíamos porque no se sabía, o sea, era la misma familia y entre la misma familia era para aumentar su población. Ya después la vemos como una forma de mantener su herencia, su propiedad entre los mismos. Y ya después lo vemos como ya se cambia y se comienza con una sociedad burguesa en la cual el hombre trabaja y la mujer se ocupa del hogar. Bueno, muchas gracias. Es mi aporte. Bueno, continuando con los temas planteados, es importante resaltar que Engel habla de tres épocas o tres espacios históricos donde él clasifica el comportamiento de la familia y de la sociedad y del Estado como una base para el desarrollo de sí mismo. Es decir, él habla de de un salvajismo, donde el salvajismo representa la necesidad del hombre de seguir manteniendo su especie. Entonces, se habla de una promiscuidad. Cuando hablamos del tema de promiscuo es tener relaciones con el fin de procreación con cualquier tipo de linaje, familia o sangre. Pero llega un momento de la historia donde existe lo que se llama la propiedad privada. Cuando existe la propiedad privada ya empieza el hombre a dejar de ser nómada y empieza una relación de sedentarismo, es decir, se ubican en un lugar para poder mantener un estatus. Luego viene la tecnificación de la producción del campo y de las actividades, donde se empieza a existir algo conocido como patrimonio. Cuando existe patrimonio, empieza ya a haber una diferencia entre clases sociales, los que tienen y los que no tienen o los que tienen más. Entonces, los que tienen más van inventando unos comportamientos y estructuras sociales que se van adaptando a sus realidades con la finalidad de mantener ese tipo de patrimonios. Entonces hubieron unas uniones que fueron a través de linaje o de sangre, como se observa en el tema de duques y reyes y condes, donde estratégicamente para multiplicar las fortunas o los bienes, las familias se cruzan, pero también hay otro tipo de cruces, ya va desde la poligamia hasta la monogamia, basándonos en el término que llegó un tipo de patriarcado donde el hombre podía tener varias esposas, pero la esposa no podía tener varios esposos porque no podíamos determinar de quién era el hijo. Entonces, la mujer debía estar en una situación monogámica mientras el hombre en una situación poligámica. Basándonos en todo esto que he dicho, las compañeras a continuación nos van a explicar las características y la definición de
4 clasificaciones que hizo Engel según el contexto histórico de cómo era la estructura de la familia. Nos hablarán de lo que son las relaciones, las familias Punalúa, por ejemplo, la monogamia y las familias sistémicas, las familias cosanguíneas, que fueron las 4 clasificaciones que Engel hizo. A continuación, nuestra compañera María nos estará explicando cuáles son las definiciones y las características de cada una de estas familias. Bueno, compañero, aportándole algo a lo que usted acaba de decir, también tenemos en cuenta que Engel nos invita a entender que la idea familiar ha evolucionado con el tiempo y que las estructuras familiares son diversas. Actualmente reconocemos una variedad de formas familiares como las familias monoparentales, familias reconstruidas, parejas del mismo sexo. Aunque han habido a veces los roles de género todavía influyen en algunas familias. La monogamia burguesa de Engel se relaciona con las persistentes desigualdades de género en el hogar, donde las mujeres pueden enfrentar una carga desproporcionada en el trabajo doméstico, incluido de los hijos. Ya que hablamos de este tema para tenerlo un poco más claro y preciso. La perspectiva de Engel también nos ayuda a entender cómo las transformaciones económicas y sociales siguen impactando en la familia actual. La creciente participación de las mujeres en el trabajo remunerados y los cambios en las estructuras familiares son, por ejemplo, relación con el trabajo social, el enfoque y la diversidad, género y poder. También hablándoles un poco sobre el apoyo a la familia. Las familias enfrentan desafíos únicos según su contexto socioeconómico. El análisis de Engel nos recuerda la importancia de proporcionar apoyo holístico a las familias considerando tanto sus necesidades emocionales como sus condiciones materiales. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de las familias consanguíneas. Y no se puede decir más que las familias consanguíneas se centran en las relaciones de sangre y parentesco. Son comunes en muchas culturas y pueden tener diferentes estructuras según la sociedad en la que se centren. Y sus características en las familias consanguíneas, los lazos de parentesco directo, como los lazos entre padre e hijos o hermanos, son fundamentales. La propiedad y la herencia pueden seguir líneas de sangre específicas. Estas familias pueden incluir relaciones extensas de abuelos, tíos, primos, etc. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre las familias consanguíneas. Bueno, la familia consanguínea no es más que la forma en la cual se mantuvo, en su tiempo se mantuvo la propiedad. Entonces se casaban los primos, o sea, los hombres se casaban con sus familiares más cercanos. Y así poco a poco se iban uniendo las diferentes familias. De una sola familia salía el hijo y una hija. Tenían no uno, sino que tenían varios hijos, porque el esposo tenía varias esposas. Y estos se fueron casando unos con otros, y al unirse se volvían con un poder adquisitivo más elevado de lo que ya lo tenían. Y mantenían lo que ya ellos tenían. Y no solamente eso, sino que también se lograba, o sea, se colocaba como la paternidad, que es como la ausencia de una, ¿cómo explicarlo? Es como la primera forma en de la organización donde se incluye una relación sexual con los padres e hijos, aunque permitida entre hermanos, existiendo aún
una impresión como una falta de una paternidad entre la familia. O sea, no había una autoridad paterna que diría que eso no se debe hacer. Sí, es importante anotar que antropológicamente hablando, o basándonos en los estudios de la antropología, se puede llegar a la conclusión que aunque no sabemos dónde se originó la especie humana, algunos estudios demuestran que fue en África. No todos los seres humanos estaban en el mismo lugar. Es decir, se conformaron en lo que denominamos clanes. Estos clanes, para poder mantener eh, su forma de desarrollo y su forma de vida, les tocó en su momento tener este tipo de relación cosanguínea, este tipo de familia, ya que la interacción con algunos otros tipos de clanes era muy limitada. Claro que a medida de que el contexto fue cambiando y hubo más población en los territorios, se fueron cambiando este tipo de estructuras familiares, ya que se buscaba, en ese momento se buscaba era la mejor forma de desarrollo posible. Por lo tanto, la prioridad era encontrar tierras fértiles y encontrar el agua, más que todo. El agua y tierras fértiles para garantizar la caza, la pesca y el sustento de la familia. Entonces, a continuación, estaremos debatiendo otro tipo de familia y analizándolo desde el contexto de la evolución histórica de las relaciones entre los seres humanos. Bueno, continuamos con la familia Panalúa. Y no es más que las familias Panalúa son un tipo de estructura familiar que se encuentra en algunas sociedades indígenas. En estas familias varios hombres se casan con varias mujeres, que son consideradas esposas compartidas entre ellos. Y pues entre sus características, en la familia Panalúa, las conexiones matrimoniales son más flexibles y las relaciones son más poligámicas, pero limitadas en número. Los miembros de la familia Panalúa se consideran parientes cercanos y comparten una relación de parentesco más allá de los roles de conyugales. Sí, en la familia Punalúa eh, debemos analizar algo, compañeros, y es lo siguiente. Por ejemplo, en nuestro contexto actual, interesante lo que dijo nuestra compañera María sobre los indígenas. Si nosotros tomamos como ejemplo nuestros compañeros eh, indígenas, o mejor definidos como pueblos originarios, porque indígena es un occidentalismo que se considera excluyente. Eh, Nuestros amigos de los pueblos originarios, por ejemplo los guayú, mantienen aún este tipo de estructura familiar. ¿Por qué lo hacen? Por el contexto geográfico en donde ellos están viviendo, es decir, es una zona desértica, hay escasez de agua, escasez de alimento y las condiciones y la esperanza de vida es muy poca. Por lo tanto, ellos para poder mantener su cosmovisión, su cultura y su misma etnia durante el tiempo, tomaron este tipo de estructuras familiares, es decir, como hay un alto índice de mortalidad en niños, deben de tener muchos hijos. Pero basándonos en la estructura biológica del ser humano, sabemos que una mujer necesita un periodo de 9 meses, mínimo 7, para poder dar a luz a un niño en condiciones que puedan subsistir. Por lo tanto, se maneja la poligamia, pero donde un hombre tiene varias esposas. Por el tema antes conversado, de que después no se podría identificar a qué familia pertenecía el niño si la mujer tuviera varios esposos. Sí, compañero, tiene toda la razón.
Eh, Creo que me pasé a la familia Punalúa. Iríamos por la familia monogamia, que la que usted acaba de contar, y es correcto lo que usted dice. Las familias monogamias son comunes en muchas partes del mundo. En estas estructuras, una persona se casa con una sola persona. Las características de las familias monogamias se basan en la exclusividad entre dos individuos. Los roles de género y las expectativas pueden variar según su cultura, pero en general, estas familias se centran en la relación íntima entre un hombre y una mujer, con posibles implicaciones de crianza y herencia. Sí, interesante el tema de las familias monógamas porque es la estructura más común que tenemos en nuestra época moderna o contemporánea, por así decirlo, donde se manifiesta de que una mujer y un hombre deben tener una relación y conformar lo que hoy conocemos como familia. Este concepto de familia hoy se está basando también en un tema emocional, ya no tanto en un tema de mantener el estatus social, las riquezas, el matrimonio y el linaje. Hoy se habla de parejas donde incluso el Estado en algunos países lleva un control jurídico y un control normativo garantizando la monogamia, garantizando de que existe un solo matrimonio. Hoy el concepto de matrimonio se basa en un tema sentimental, emocional o incluso religioso y en escasos tipos de circunstancias se considera como un contrato social, que era lo que se manifestaba según Engel en la evolución histórica de este tipo de familia. Es decir, para mantener una, una herencia, para mantener una riqueza, no se tenía en cuenta si existía algún tipo de atracción, un vínculo emocional, entre otros aspectos, sino simplemente el requisito principal era tener una cantidad suficiente de riquezas y de fortuna o de bienes para poder, como quien dice, oficializar ese tipo de relación interpersonal, pero todo esto con fines de mantener el estatus. Ahora hablemos del último tipo de familia que sería la familia sistémica. No sé si existe algún otro tipo de comentario antes de abordar el siguiente tema. Es importante resaltar que nosotros como trabajadores sociales debemos entender este tipo de estructuras familiares cuando vayamos a abordar alguna intervención en una comunidad específica. Como estábamos hablando hoy en día, el Estado habla mucho de los enfoques diferenciales y de cómo nosotros deberíamos, a través de un tipo de normativa, abordar estos temas, por ejemplo, si son primera infancia, si son discapacitados, pero hay unas particularidades bastante connotables que es en las comunidades étnicas, en los indígenas, negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros, ya que ellos tienen una estructura de gobierno propio bajo unas normas culturales muy diferentes a las que se manejan en el resto de habitantes de nuestro país. Continuemos hablando un poco de las familias sidémicas. Las familias sidémicas son comunes en muchas culturas modernas, a pesar de que hemos hablado de que hay contextos históricos, en algunos casos estos contextos históricos se amarraron a situaciones religiosas, a situaciones de creencias, de cosmovisión, y aún se mantienen ya bajo esos argumentos este tipo de familias.
En estas familias, las estructuras y las personas se casan con individuos de línea de parentesco específica, ya sea del lado patrilineal o del lado de la madre, que es matrilineal. Es decir, por